nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. nmmiami.com. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Lorenzo Campins. Como todos los miércoles estamos aquí en Pareja a Pareja, un espacio dedicado a las relaciones. En esta oportunidad mi invitado no es una persona, sino un libro. Y se trata de Felicidad Sostenida. Este, amigos y amigas, es mi séptimo libro. Este libro lo bauticé a principios de este año 2019 en Caracas, Venezuela. Y les quiero hablar de él esta noche. Nunca antes la felicidad fue un tema de mayor estudio como ahora. Antes pensábamos que la felicidad era una cosa escurridiza, evasiva, era una especie de percepción subjetiva. Ya los últimos 10-15 años, con la presencia de la psicología positiva, se ha estudiado la felicidad y se ha establecido la ciencia de la felicidad. Tan es así que ya en Harvard, la Universidad de Harvard, hay una cátedra que estudia la felicidad. Es una de las cátedras más que tiene mayor número de alumnos, porque la gente ahora quiere entender, quiere aprender acerca de la felicidad y cómo alcanzarla. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por desmistificar lo que es la felicidad y lo que no es la felicidad. Lamentablemente se ha asociado la felicidad a unos conceptos que tienen mucho más que ver con el placer. Y digo se ha asociado porque esa es la información que nos legan desde los, películas, programas de televisión, artículos, prensa, etcétera, revistas. Cuando hablamos de placer, hablamos de sensaciones efímeras siempre. Es decir, yo puedo ser un gran amante, por ejemplo, de la carne, y voy al mejor restaurante donde me sirven ahora recientemente famoso Kobe beef, o sea, una carne japonesa que le hablan a las vacas y les cantan poemas y canciones y las soban y las alimentan con una grama especial, y el resultado es una carne particularmente blanda y deliciosa. Perfecto. Por mucho que pague y por mucha carne que coma, eventualmente ese placer se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque es efímero por naturaleza, por definición. El placer es corto. La felicidad no tiene que serlo. Y ahí es donde empieza a separarse un concepto del otro. Cuando hablamos de felicidad, me encanta invocar unas palabras que dijo el monje budista de origen francés Mathieu Ricard. Mathieu decía que el placer es como la ola del mar que rompe en la orilla, viene con ímpetu, viene con energía y luego se desvanece. La felicidad, en cambio, es el mar en su profundidad. Es decir, pues, no importa las tempestades que hayan en su superficie, en la profundidad, ese mar se mantiene sereno. Entonces, la felicidad es algo que se conquista a través de una serie de hábitos, de la concientización de una cantidad de prácticas, técnicas,
que podemos ir incorporando a la vida, podemos ir integrando, hasta que no importa las tempestades que estén ocurriendo arriba en la superficie de nuestra vida, nosotros podamos mantenernos serenos, armoniosos, en paz, felices. Dicho esto, entendemos entonces que la felicidad no es un estado alterado de la conciencia. La felicidad es un estado del ser. ¿Por qué digo un estado del ser? Porque la mayoría de los placeres o las sensaciones efímeras de la vida tienen que ver con los estados del ánimo. Cuando hablamos de un estado del ser, hablamos de algo que se arraiga muy dentro de nosotros, ya se conecta con la parte, la esencia divina de cada ser humano, es decir, el alma o el espíritu. Entonces, vayamos al libro. Hay varias cosas que les quiero señalar en el libro. Por cierto, el libro ya en físico no lo tenemos disponible, pero existe en Amazon. Lo pueden pedir en la versión Kindle y en la versión física. Les hablaba de que quiero citar varias partes del libro que me parece que son relevantes cuando de verdad queremos entender e integrar este concepto de avanzada, de vanguardia, moderno, de la felicidad. Lo primero que tenemos que saber es que a pesar de la ciencia misma, hay paradigmas que podemos desafiar ahora con esta nueva comprensión de la felicidad. La ciencia de la felicidad dice que nuestros genes determinan el 50% de nuestra felicidad. El 10% está determinada por las circunstancias que nos rodean y el otro 40% está desencadenado por las actividades que hacemos a diario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice esta fórmula? 50, 10, 40. Bueno, a priori diría que hay gente que viene con una proclividad a ser felices, más que otras. Porque si la información es genética, entonces ya la tenemos en el ADN. Pero lo interesante acá es que entendemos que ese entorno, esas circunstancias, esos factores que van moldeando la vida, no son responsables más que por el 10% de nuestra felicidad. Y que el otro 40% tiene que ver con el trabajo que yo hago como ser humano. Mi esfuerzo, mi deseo de crecimiento, de transformación, de evolución. No lo que me pasa, sino lo que hago, lo que decido hacer con lo que me pasa. Cómo decido vivirlo. Pero aquí entonces trascendemos la definición científica de la felicidad para entrar en lo que se llama la epigenética. Es decir, la genética es netamente científica. La epigenética ya entra dentro del ámbito de la física cuántica. ¿Qué dice la epigenética? Que incluso la información con que venimos en nuestros genes puede ser alterada y modificada. ¿Cómo? No se trata de una píldora, no se trata de unas inyecciones milagrosas y mágicas, no. Se trata de que yo, con ese 40% de poder que tengo de influir en cómo va a ser mi vida, no cómo es el afuera, sino cómo yo lo vivo, puedo también ir modificando proclividades genéticas. Está comprobado que personas que en su sistema familiar han tenido presencias de, por ejemplo, algunas enfermedades como la diabetes, incluso enfermedades mentales, otras enfermedades como por ejemplo la proclividad a ciertos tipos de cáncer, terminan haciéndose dueños de su vida y de su destino a través de cultivar ciertas prácticas, ciertas técnicas, ciertas actitudes, ciertas emociones y ciertas frecuencias vibratorias. Entonces, no solamente somos dueños de ese 40, sino que podemos afectar el otro 50.
Entonces, en resumen, podemos terminar siendo dueños del 90% de nuestra responsabilidad de ser felices. Y el otro 10 sí se lo dejamos a la afuera, porque siempre va a haber cosas que no controlamos. Pero no importa que no las controlemos. Lo que importa es que podemos controlar cómo las vivimos, cómo nos afectan. Entonces, eso es lo primero que les quería comentar, porque me parece de importancia vital para empezar a vivir la felicidad y la búsqueda de la felicidad desde una manera de abordarla diferente, en donde cada vez me hago más dueño y más responsable de la consecución de esa felicidad como ideal de vida. Luego establezco una serie de correlaciones que les voy a mencionar muy por encima. Por ejemplo, felicidad y filosofía. ¿Por qué? Porque de la felicidad se habla desde los antiguos y clásicos griegos. No es un concepto nuevo, es lo que les quiero decir. Felicidad y gentilicio. Hay pueblos, países, naciones que tienen mayor índice de felicidad. Entonces conviene saberlo y conviene entender qué están haciendo estos países, estos pueblos, que podemos imitar, que podemos calcar, que podemos traer, invitar a nuestra cotidianidad. Felicidad y trabajo. Obviamente, si yo me vinculo con mi trabajo desde algo que tengo que hacer y que no me genera satisfacción, que no me genera sentido de propósito, que no me genera, digamos, alegría, que no me genera un sentido de pertenencia, sino más allá de la remuneración que yo percibo por hacer este trabajo, mi coeficiente de felicidad derivado de esa dimensión sola de mi vida va a ser bajo. Entonces es importante también concientizarlo. Felicidad y nutrición. Cada vez las nuevas corrientes de la psicología positiva, de la psiquiatría positiva, que ya se estableció como una nueva corriente, de la sociología, dicen que el tema de la nutrición va a ser determinante no solamente en mi salud física, sino en mi salud emocional y mental. Por lo tanto, la sumatoria de esas tres va a desembocar en un mayor coeficiente de felicidad. Felicidad y ejercicio, otra correlación que a mí me resulta muy evidente, pero hay mucha gente que no. Dice que fastidio el ejercicio, que fastidio el gimnasio, que fastidio el deporte, que fastidio pararme de mi sofá donde estoy muy cómodo viendo series. Sí, está bien, pero el sedentarismo tiene una relación directamente proporcional a las enfermedades en general. Las demás ocurrencia en las sociedades modernas, sean de primero, segundo o tercer mundo. Entonces el ejercicio, otro elemento, otra de las técnicas, otra de las prácticas que tenemos que invitar e integrar. Felicidad y meditación, amigos, otra correlación bien importante. Yo tengo muchos años meditando, soy un gran defensor de la meditación. Hay gente que dice, no, yo no puedo con eso, yo no nací para meditar, me cuesta mucho relajarme, no creo en eso. Está bien, yo respeto los gustos individuales y respeto los escepticismos individuales, pero la evidencia científica cada vez es mayor. Es decir, incluso estábamos hablando antes de la psicología y de la psiquiatría positiva. Incluso lo están incluyendo en los nuevos menús de opciones para el tratamiento de enfermedades mentales que antes se consideraban incurables. Estamos hablando incluso de bipolaridad, estamos hablando de psicosis, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de autismo, estamos hablando de muchos desórdenes mentales que ahora se les trata, entre otras cosas, con meditación. Es decir, se invita a la meditación como una
de las prácticas que estos pacientes van a ejecutar a diario, van a integrar en su cotidianidad para elevar. ¿Por qué? Se demuestra que baja la presión sanguínea, se demuestra que baja el nivel de estrés, se demuestra que aumenta los niveles de algunos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la endorfina. Entonces la meditación, uno no tiene que tener una enfermedad mental ni un diagnóstico para incorporarla a la vida, porque sencillamente no tiene desperdicio. La meditación es la mejor idea que se te puede ocurrir en la vida. La meditación, una vez que tú la invitas, una vez que tú la implementas, ya después no la quieres dejar. ¿Por qué? Es un sitio, un espacio que uno se regala. Es un sitio y un espacio al que uno quiere volver. Es un sitio y un espacio que te pertenece. Y es un sitio y un espacio que siempre te va a proporcionar bienestar. Entonces, ¿quién no querría conservar algo así? La meditación, amigos, se las recomiendo en todas sus formas. Hay 1.000.000 de opciones. Ustedes se meten en YouTube y van a conseguir meditación desde la más sencilla, que es la tibetana, en donde se enfoca el sujeto en la respiración o en un objeto fijo como la llama de una vela. Luego se va avanzando en las técnicas de meditación hasta llegar a técnicas que te llevan a niveles muy profundos de conciencia, como Vipassana o como la meditación trascendental, que ya son para gente que tiene tiempo meditando y ha logrado un grado de control y de relajación profunda, y donde ya se logra acallar la mente hasta entrar en la brecha entre los pensamientos. Pero esa es una que yo les recomiendo. Otra correlación que se ha establecido: felicidad y resiliencia. Hemos hablado de resiliencia en estos programas, hemos hablado de resiliencia en todos los talleres que hacíamos en Caracas, de meditación, de yoga, de biodanza, de tantas cosas, Reiki. La resiliencia se define, de hecho es un concepto relativamente nuevo de la psicología positiva, porque la resiliencia pertenecía al dominio de la ingeniería, en donde se define como la capacidad que tiene un material para recuperar su forma original luego de haber sido sometido a una gran presión. Entonces, de ahí tomamos esa definición y la llevamos a la psicología positiva. Entonces, es la capacidad que tiene un individuo de rebotar después de haber sido sometido a una situación traumática desde el punto de vista psicológico, en la cual, cuando tú la reconoces a la resiliencia, la cultivas y la desarrollas, porque no es una cualidad nata del ser humano, es una aptitud aprendida. Entonces, cuando la cultivamos, no solamente podemos rebotar de manera más rápida y más saludable, sino que podemos poner a nuestro servicio esa experiencia que nos causó o que nos generó un alto grado de estrés o trauma psicológico. Es decir, tenemos entonces la capacidad de ser mejores después del evento traumático que antes. Podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos cuando desarrollamos la resiliencia. Por eso, el vínculo estrecho y directamente proporcional entre resiliencia y felicidad. ¿Por qué? Porque la resiliencia se convierte entonces en una herramienta poderosísima para enfrentar las vicisitudes de la vida. Porque si algo tenemos claro es que la naturaleza de la vida es el cambio. Entonces, si yo aprendo a ser resiliente, cuando cambie cualquier cosa que esté viviendo, si es buena, sabemos que no es eterna. Entonces pueden venir desafíos, retos o cosas que percibimos como problemas, o incluso resultados no deseados a nuestros anhelos, a nuestras metas.
Si tenemos resiliencia, vamos a vivirlos de una manera mucho más serena, en lo cual entendemos que ese obstáculo o ese desafío o ese reto está allí para darnos un mensaje, para enseñarnos algo, para no solamente superarlo, sino ponerlo a nuestro servicio. Siempre invoco el ejemplo de la ola. Yo tengo dos maneras de enfrentarme a la ola del mar. Me puedo poner justo en el punto de quiebre de las olas. Eso sería resistencia. Resisto una ola, otra. Eventualmente, esta cantidad de olas me comienzan a debilitar, pero me resisto las olas. Estoy desarrollando y desplegando una gran capacidad de resistencia. Resiliencia, en cambio, sería tomar una tabla, incorporarme a la ola y correrla. Es decir, no solamente estoy fluyendo con el aparente desafío, reto o problema que tengo enfrente, sino que lo estoy poniendo a mi servicio. Me desplazo con la ola y llego a la orilla. Resistencia, resiliencia. Sigo con las correlaciones. Felicidad y fármacos. En los últimos 10 años, les he comentado en muchas ocasiones que me ha tocado lidiar a veces con pacientes que están bajo tratamiento farmacológico. Yo no soy psiquiatra, no soy médico, por lo tanto no lo receto, pero si lo fuera probablemente también me abstendría de ese recurso. ¿Por qué? Porque hay una fina línea entre el tratamiento de crisis a través de los fármacos, que pueden ser muy útiles en ciertos diagnósticos, incluso hasta necesarios, indispensables, diría yo, porque cuando hay desequilibrios bioquímicos en el cerebro, los fármacos se presentan como una alternativa no solo viable, sino deseable, necesaria, a veces hasta imperativa. Pero la fina línea de la que les hablo se presenta cuando empezamos a entonces sentirnos tan cómodos con el efecto que me produce este fármaco, que sin el fármaco no me siento bien. Se produce primero la dependencia física, después la dependencia psicológica, y entonces cambié una muleta por otra, ¿no? Porque cuando dejo de utilizar el fármaco, vuelvo a recaer. Entonces, cuidado, porque la felicidad no puede estar definida ni derivada del uso de sustancias químicas. Llámense fármacos o tantas otras que vemos abusadas en la vida cotidiana, como el alcohol, las drogas recreativas, las drogas prescritas, o sea, que prescriben los médicos, etc. Otra correlación: la felicidad y las relaciones. Esta es quizá la más importante de todas, por eso me voy a detener en ella. Cada vez más el estudio de esta que llamamos ciencia de la felicidad, que nace a partir de la psicología positiva, establece que la vida es esencialmente relaciones. Es decir, si tú le quitas las relaciones a tu vida, ¿qué quedan? Muros, paredes, objetos y máquinas. Se vuelve árida, se vuelve triste, se vuelve incluso sin propósito, sin significado. ¿Qué es lo que enriquece nuestra vida? Son las relaciones. La primera, la más importante, la relación conmigo. Por eso siempre a los pacientes, a los amigos, en mis charlas, en mis conferencias, en los talleres, incluso en este programa lo he dicho varias veces, yo la primera relación que debo cultivar de manera consistente, de manera coherente, es la relación conmigo, amigos, porque
Si yo no tengo una buena relación conmigo, yo voy a estar buscando afuera todo lo que no me doy, todo lo que me falta, todo lo que siento que soy incapaz de proveerme. Entonces, cuando hablo de cultivar una relación conmigo, obviamente está el amor propio, la autoestima, pero también una relación de profundo respeto hacia mí, una relación de profundo merecimiento hacia mí, una relación de profundo amor hacia mí. Es decir, cuando yo estoy bien en mi piel, yo voy a estar dispuesto a compartir ese bienestar con otros. Y mis relaciones se definen a partir de ese respeto, de ese amor que yo me doy, y entonces estoy en posición de dárselos a otros. No puedo vincularme de manera positiva y sana desde las carencias, cualquiera que ellas sean. Si yo me estoy vinculando desde la falta de autoestima, yo me voy a vincular con los demás y voy a traer a mi vida gente que tiene carencia de autoestima o gente que anda buscando a una víctima para abusarla, dándose cuenta de sus debilidades. Entonces, es desde la abundancia de todas las fortalezas y las emociones positivas desde donde yo quiero vincularme con otros. Y esas relaciones, después de que ya cultivo y establezco una relación sana conmigo mismo, voy a establecer relaciones sanas y fuertes con otros. Pareja, familia, amigos, colegas. ¿Sí? Entonces seguimos. La siguiente relación es la felicidad y el propósito. Bien importante. Una de las primeras preguntas que yo le formulo a la gente cuando vienen a consulta es: ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu valía? ¿Y cuál es tu propósito? Son 4 preguntas fundamentales y ustedes se quedarían sorprendidos de lo difíciles que resulta responder esas 4 preguntas fundamentales. ¿Quién eres? Bueno, soy Lorenzo Campín. No, ese es tu nombre, no es quién eres. Los invito a que hagan ese ejercicio. Después de que termine el programa, se sientan con un papelito. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Empiezo entonces a acercarme a cuáles son mis anhelos verdaderos, los más profundos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Para mí la respuesta es facilísima. Quiero ser feliz, ¿no? ¿Cuál es mi valía? Si le pones un número, si dices mucho, entonces bueno, vamos a ponerle un número, ¿no? Vamos a decir cuánto vales. Valgo todo. Soy invalorable. Mi valor es inconmensurable. Y no desde el ego, sino desde un reconocimiento de que soy un ser único. ¿Y cuál es mi propósito? Me ha sorprendido también que mucha gente vive la vida sin hacerse esa pregunta o haciéndosela, pero sin lograr la respuesta. Y la respuesta es fundamental para determinar mi coeficiente de felicidad, porque si yo determino cuál es mi propósito en este pasaje por el planeta, en esa misma medida yo voy a buscar cumplir ese propósito, acercarme a él. Y voy a procurar que mi pasantía por el planeta tenga relevancia, que yo logre ser útil, que yo logre servir, que yo logre ayudar, que yo logre crecer, pero también incorporar a otros en la película de mi vida. De lo contrario, de nuevo, me aíslo, me lleno de objetos, me lleno de murallas, me lleno de máquinas, pero no me lleno, no me procuro felicidad, sino vacío existencial. Entonces seguimos con las correlaciones. Hay una que sorprende a algunas personas cuando la ven en el libro, que es la correlación entre felicidad y fracaso. Dicen, bueno, pero ¿qué puede tener que ver? Bueno, primero, redefinir el fracaso.
Porque ¿qué es el fracaso sino un constructo humano que nace a partir del sistema judeocristiano occidental de premio y castigo? Ese sistema premia lo que se ha definido como bueno y castiga lo que se ha definido como malo. Pero son conceptos subjetivos de un mundo dual. Entonces, cuando yo lo cuestiono, empiezo a darme cuenta que aquello que yo llamaba fracaso, ahora lo puedo volver a bautizar como aprendizaje. Y que en cada aprendizaje me genera contraste. Cada vez que yo aprendo algo, cada vez que yo obtengo un resultado no deseado de una situación, yo voy a obtener el contraste para entonces lograr lo que sí es deseado por mí. Es decir, ya sé lo que no quiero, por lo tanto busco lo que quiero, que son polos opuestos. Pero tuve que tropezarme con esa piedra, tuve que tropezarme con ese resultado no deseado para entonces acercarme al propósito a través de la dirección correcta. Entonces esa es la correlación entre felicidad y fracaso. El fracaso me da contraste, me da referencia para saber tanto lo que quiero como lo que no. Después les hablo de unos experimentos sociales bien interesantes en el capítulo 22. Hablo de que la felicidad es contagiosa, que eso fue otro hallazgo del estudio de la ciencia de la felicidad. Por eso a veces entramos en sitios de mala vibra, entre comillas. Es decir, donde hay un bajo coeficiente de felicidad entre las personas que están allí. Ya sea porque tienen una frecuencia vibratoria baja, están conectadas con el bajo astral o sencillamente son profundamente desdichados en su vida. Y esa frecuencia se trasciende el campo morfológico de cada persona, se presenta en el ambiente y lo percibimos de manera desagradable. Pero lo interesante es que pasa lo contrario. Cuando llegamos a un sitio donde hay una alta frecuencia vibratoria y hay mucha gente feliz, la felicidad se contagia. Y se contagia y se propaga de manera casi epidémica. Es decir, es mucho más contagiosa que la tristeza, por ejemplo. La tristeza la podemos percibir y la podemos evitar. La felicidad, cuando la percibimos, nadie la quiere evitar. Todo el mundo quiere contagiarse, quiere estar presente, quiere disfrutarla. Entonces, la felicidad, la buena noticia es que es contagiosa. Otro concepto bien interesante que quiero compartir con ustedes es el de la felicidad en la vida. Es decir, aquí invoco un concepto del doctor Daniel López Rossetti. ¿Cuánto tiempo nos queda, Jesús? 4 minutos. 4 minutos, se los resumo rapidito. Se llama la U de la felicidad. Él habla de que la primera base de la U, el primer palito de la U, es cuando tenemos 20 años. Somos totalmente felices. Todo es posible para nosotros, pero no lo sabemos porque todavía no tenemos suficiente conocimiento de la vida. Después comenzamos a descender en esa U y el coeficiente de felicidad empieza a disminuir. Nos casamos, adquirimos serias responsabilidades, vienen los hijos, la hipoteca, las deudas, los negocios, nos cargamos, llegamos a la base de la U entre los 40 y los 50 años. Y luego empezamos a ascender en el otro extremo de la U. A medida que vamos entrando en la madurez, va aumentando el coeficiente de felicidad. ¿Hasta dónde? Hasta el final de la vida. Sean 60, 70, 80, 90, 100, no importa. No importa que la U sea un poco dispareja. La buena noticia es que a medida que avanzamos en la vida, también avanza nuestra conciencia de lo que nos hace feliz. Por lo tanto, lo buscamos, nos acercamos a ello, lo cultivamos, lo hacemos nuestro. Entonces, como nada más me quedan 3 minutos, les quiero leer una partecita del epílogo del libro, en donde digo lo siguiente. La felicidad cotidiana es la que te invito a cultivar.
No se trata de un estado alterado de conciencia, por el contrario, se trata de estar totalmente presentes y conscientes en todo lo que hacemos. Esta felicidad cotidiana no es un fuego abrasador, sino una pequeña llama que arde, que arde constante y serenamente. No es éxtasis ni euforia, es bienestar y sosiego. No son fuegos artificiales, es una luz confiable que brilla desde tu plexo solar para iluminar el sendero de tu vida un paso a la vez. Entonces, los quiero dejar con esa reflexión. La felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. Es nuestra responsabilidad. Aquí lo que les estoy ofreciendo es una mera herramienta. Hay otras. Hay tanta información acerca de la ciencia de la felicidad en internet. Los invito a cultivar esa curiosidad. Aquí lo que yo hice fue una investigación, la sinteticé y les estoy dando una herramienta práctica. Hay una receta que es mía, básica, de 20 recomendaciones que están en el capítulo 26. 21 recomendaciones específicas para ser más felices. Ojalá se animen a buscar el libro en Amazon, ojalá se animen a leérselo, ojalá se animen a aplicarlo. Les garantizo resultados maravillosos para su vida. Bueno amigos, se nos terminó el tiempo. Les quiero agradecer que se hayan conectado una vez más, como todos los miércoles, en Pareja a Pareja. Y les recuerdo que este programa queda en la página de NM Miami Radio en YouTube, para que lo puedan compartir con sus amigos, contactos, seguidores, pareja, etc. Así que gracias de nuevo. Recuerden vivir felices, sanos, conectados y agradecidos. Feliz noche. nmmiami.com. Conéctate las 24 horas con la mejor música. Disfruta de los programas en vivo, Facebook Live, a través de nuestro Facebook Live, o escucha nuestros podcasts desde donde quieras y a cualquier hora en iTunes, TuneIn Radio, Google Play y Podbean. nmmiami.com. Desde El Dorado, Miami, Florida. Somos tu contenido en las redes.